Biografía de Ulrico Zwinglio. La vida y obra de Ulrico Zwinglio, un reformador suizo. Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531, fue una figura crucial en la Reforma protestante y un líder destacado en la Suiza de habla alemana. Su vida y obra marcaron profundamente la historia religiosa y política de su país, dando origen a la Iglesia Reformada Suiza, los primeros años y la influencia del humanismo. Zwinglio nació el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, Suiza, en una familia de agricultores. Su educación temprana se desarrolló en Gusen bajo la tutela de su tío, un clérigo. A los 10 años, fue enviado a Basilea para continuar su educación secundaria, donde aprendió latín. Zwinglio se vio profundamente influenciado por el humanismo, un movimiento intelectual que buscaba un retorno a los valores clásicos y a la interpretación directa de las fuentes originales. El camino hacia la Reforma. Zwinglio estudió en Basilea, Berna y Viena, y se convirtió en presbítero en Glaris en 1516. Su fascinación por las escrituras se intensificó tras adquirir una copia del Nuevo Testamento de Erasmo de Róterdam, lo que lo llevó a aprender griego por su cuenta. En 1518, fue nombrado predicador en la Catedral de Zúrich, donde comenzó a cuestionar las prácticas de la Iglesia Católica Romana, la ruptura con Roma y la doctrina de Zwinglio. En 1523, Zwinglio presentó un conjunto de 67 tesis que criticaban la doctrina y las prácticas de la Iglesia Católica, incluyendo la veneración de imágenes, las reliquias, los santos y el celibato. Su postura radical lo llevó a una ruptura definitiva con Roma. Zwinglio defendía la supremacía de las Sagradas Escrituras sobre la tradición y el dogma de la Iglesia. Su interpretación de la Eucaristía como un acto simbólico, en contraste con la doctrina católica de la transubstanciación, lo diferenciaba también de Martín Lutero. El coloquio de Marburgo y la Guerra de Kappel. En 1529, Zwinglio y Lutero se reunieron en Marburgo para intentar conciliar sus diferencias doctrinales, especialmente en relación con la Eucaristía. Sin embargo, el encuentro fue un fracaso, ya que no lograron llegar a un acuerdo. Las tensiones entre los cantones católicos y protestantes de Suiza aumentaron, culminando en la Guerra de Kappel en 1531. Zwinglio murió en la batalla de Kappel el 11 de octubre de 1531. El legado de Zwinglio. A pesar de su muerte prematura, Zwinglio dejó un legado duradero. Su reforma teológica y social tuvo un impacto profundo en Suiza, estableciendo las bases para la Iglesia Reformada Suiza. Su énfasis en la Biblia como la única autoridad religiosa, su crítica a las prácticas católicas y su visión de la Eucaristía influyeron en el desarrollo del protestantismo en Europa. Su obra continúa siendo estudiada y debatida en la actualidad, y su figura sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. ¿Cuáles son las principales ideas teológicas de Ulrico Zwinglio? Las principales ideas teológicas de Ulrico Zwinglio, que lo distinguieron de otros reformadores como Martín Lutero, se resumen en estos puntos. Supremacía de la Biblia. Zwinglio creía firmemente en la autoridad absoluta de la Biblia como la única fuente de verdad religiosa. Rechazaba la tradición y el dogma de la Iglesia Católica, que consideraba una distorsión de las enseñanzas bíblicas. Interpretación literal de la Biblia. Zwinglio abogaba por una interpretación literal de las Escrituras, rechazando interpretaciones alegóricas o simbólicas. Eucaristía como acto simbólico. En contraste con la doctrina católica de la transubstanciación, Zwinglio sostenía que la Eucaristía era un acto simbólico que recordaba la muerte de Jesucristo, pero no una transformación real del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdocio universal. Zwinglio creía en el sacerdocio universal, es decir, que todos los creyentes son sacerdotes ante Dios y, por lo tanto, no se necesita una jerarquía eclesiástica. Abogó por la simplificación de la liturgia y la eliminación de la veneración de santos, imágenes y reliquias. El papel del Estado en la religión. Zwinglio consideraba que el Estado tenía un papel importante en la promoción de la religión verdadera, y abogó por la separación de la Iglesia y el Estado. Estas ideas teológicas de Zwinglio tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del protestantismo, estableciendo las bases para la Iglesia Reformada Suiza y la teología de la Reforma Radical. Su énfasis en la Biblia como la única autoridad religiosa. Su crítica a las prácticas católicas y su visión de la Eucaristía lo convirtieron en una figura clave en la historia de la Reforma protestante. ¿Qué impacto tuvo el pensamiento de Zwinglio en la sociedad suiza de su tiempo? El pensamiento de Zwinglio tuvo un impacto profundo y duradero en la sociedad suiza de su tiempo, transformando tanto la vida religiosa como la social y política del país. Cambios religiosos. Propagación del protestantismo. La predicación y las reformas de Zwinglio en Zúrich provocaron una rápida expansión del protestantismo en Suiza, especialmente en los cantones de habla alemana. Ruptura con Roma.
La ruptura con la Iglesia Católica Romana llevó a la creación de la Iglesia Reformada Suiza, con sus propias estructuras y prácticas. Reforma litúrgica. Zwinglio abogó por una simplificación de la liturgia, eliminando la veneración de santos, imágenes y reliquias. Esto condujo a una nueva forma de culto protestante, más centrada en la Biblia y la predicación. Cambios sociales. Sacramento de la Cena. La interpretación de Zwinglio sobre la Eucaristía como un acto simbólico, en contraste con la doctrina católica de la transubstanciación, fue un punto central de controversia y generó cambios en la forma en que los protestantes suizos entendían y celebraban el sacramento de la Cena del Señor. Educación y cultura. Zwinglio creía que la educación era fundamental para el progreso religioso y social. Impulsó la creación de escuelas y universidades que promovían la lectura de la Biblia y la formación de ciudadanos comprometidos con la reforma. Papel de las mujeres. Zwinglio creía que las mujeres podían jugar un papel importante en la vida religiosa y social, pero no en la esfera pública. Cambios políticos. Guerras religiosas. La controversia teológica entre Zwinglio y Lutero, y las diferencias entre cantones protestantes y católicos, contribuyeron a las guerras civiles que asolaron Suiza durante el siglo XVI. Confederación Suiza. A pesar del conflicto religioso, la Confederación Suiza se fortaleció como resultado de la Reforma, ya que los cantones protestantes se unieron para defender sus creencias. El legado de Zwinglio en Suiza es complejo. Si bien sus ideas teológicas sentaron las bases para la Iglesia Reformada Suiza, también contribuyeron a las guerras civiles y a las divisiones religiosas que marcaron la historia del país. Sin embargo, su influencia en la sociedad suiza fue profunda, transformando la vida religiosa, social y política de la nación. ¿Qué legado dejó Zwinglio en la cultura y la educación suiza después de su muerte? El legado de Zwinglio en la cultura y la educación suiza tras su muerte fue profundo y duradero, impactando la vida intelectual, social y religiosa del país. Educación. Fundación de escuelas. Zwinglio impulsó la creación de escuelas públicas en Zúrich y otros cantones protestantes, con el objetivo de enseñar la Biblia y promover la alfabetización. Educación para todos. Su visión abogaba por la educación para todos, independientemente de su clase social, género o religión. Formación de maestros. Zwinglio promovió la formación de maestros calificados para enseñar en las nuevas escuelas. Universidades. La creación de universidades en Zúrich y Basilea, con un enfoque en la teología, la filosofía y las artes, fue un legado fundamental de la Reforma en Suiza. Cultura. Cultura protestante. Zwinglio contribuyó a la formación de una cultura protestante en Suiza, caracterizada por la sobriedad, la ética del trabajo y la importancia de la educación. Literatura y artes. La Reforma impulsó el desarrollo de una literatura protestante en Suiza, con autores como Heinrich Bullinge y Samuel Gessner. Música. La música religiosa protestante también floreció en Suiza, con compositores como Heinrich Isaac y Hans Leo Hasle. Impacto a largo plazo. Educación obligatoria. La idea de Zwinglio sobre la educación para todos sentó las bases para el sistema de educación obligatoria que se implementó en Suiza en el siglo XIX. Cultura de la lectura. La importancia que Zwinglio le daba a la Biblia y la lectura promovió una cultura de la lectura en Suiza, que se extendió a otros campos del conocimiento. Universidades suizas. Las universidades fundadas en Zúrich y Basilea se convirtieron en centros de aprendizaje y formación de élite, contribuyendo al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura en Suiza. El legado de Zwinglio en la cultura y la educación suiza fue fundamental para la transformación del país en una sociedad moderna y progresiva. Su visión de una sociedad basada en la educación, la ética y la responsabilidad social sigue influyendo en la cultura y la educación suiza hasta el día de hoy. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.